bienvenida, aspirante, a este proceso. En lo personal, considero que este nombramiento es el más importante que tiene bajo su responsabilidad el Poder Legislativo en su conjunto, porque se trata de escoger a un integrante del máximo órgano del Poder Judicial. Y en ese sentido, pues con esa responsabilidad hay que atenderlo. En lo personal, considero que hay tres aspectos que revisar siempre: trayectoria, capacidad, digamos, posturas en temas claves que se van a definir, que sí me parece a mí válido hacer las preguntas, y de hecho es la normalidad en el mundo que se definan las posturas previo a acceder al cargo. Pues es lo que estamos buscando, conocer la idoneidad, qué piensa y cómo va a actuar ahí en ese cargo la persona. Y tercero, la autonomía e independencia, que para mí los invertiría los órdenes en la importancia en este momento de la vida del país. La primera, de la revisión y del conocimiento de su trayectoria, podemos tener ya una opinión. Felicidades por el desempeño de los cargos que ha tenido, que es gran responsabilidad y qué honor, ¿no?, el cargo que usted tiene ahorita. De la segunda hemos escuchado ya muchas de sus posturas, yo quisiera profundizar en algunas, y de la tercera terminar con una pregunta que me gustaría mucho escuchar su respuesta. De posturas, en concreto, sobre la constitucionalidad o no de prolongar el mandato de un gobernante iniciado el proceso electoral. ¿Cuál es su opinión? Prolongar el mandato, la duración del tiempo de un gobernante ya iniciado el proceso electoral y ya habiendo votado la ciudadanía. ¿Es constitucional o no el hacer una reforma de esa naturaleza? Segundo, ¿es posible impugnar una reforma constitucional o no en el marco jurídico mexicano? Ese lo voy a ligar a un tema en particular. La reforma del 2011 en derechos humanos estableció el principio de progresividad. Si no puedes impugnar una ley, una reforma constitucional que vaya en contra de los derechos humanos y que retroceda, ¿para qué sirve el principio de progresividad? ¿Solamente para leyes secundarias? Es mi pregunta. Me parece que es un tema válido. Y lo digo particularmente por la prisión preventiva oficiosa. Está de moda en el país la contrarreforma al sistema de justicia penal y mandar a la cárcel sin juicio previo a la gente. Esto, a mi ver, en mi opinión y la opinión de muchos, viola derechos humanos, de hecho en la opinión de la ONU. Mi pregunta es si es procedente analizar la constitucionalidad bajo el principio de progresividad de derechos humanos de una reforma de esta naturaleza, como lo puede ser la prisión preventiva oficiosa. En esa misma línea de ideas, se ha estado cometiendo la trampa de vía ley secundaria buscar burlar la Constitución, y a raíz del concepto de delincuencia organizada que le da prisión preventiva oficiosa el artículo 19 constitucional, buscar ya no vía reforma constitucional, sino vía ley secundaria, ampliar las conductas a las que se considera delincuencia organizada, y por ende que esa nueva conducta que no tenía prisión preventiva oficiosa ahora la tenga. Es un tema de constitucionalidad que seguramente va a ser impugnado. Me encantaría escuchar su opinión. Un problema grave en el Poder Judicial es el nepotismo. Un estudio del consejero de la Judicatura, Borrego, pues levantó el tema. Hay datos alarmantes: más del 50% de los jueces con familiares dentro del mismo Poder Judicial. Por supuesto que no es delito dedicarte a la misma profesión que tus parientes. Lo que sí está mal es que tengas acceso solo por ser pariente de alguien. Dice el presidente de la Corte que ya atendió un 90 y tantos % del problema porque cambió de adscripción a la gente. Mi pregunta es si comparte usted que el problema de nepotismo se combate simplemente cambiando de adscripción a la gente, o si hay que profundizar más. En el tema de las Fuerzas Armadas, ¿hasta dónde es el límite de la participación de Fuerzas Armadas en seguridad pública? En el tema de internacional, ¿son obligatorias o no las resoluciones de los organismos internacionales de los cuales México forma parte, particularmente Corte Interamericana de Derechos Humanos? Y en el último, en el tema de vida, escuché con mucha atención su respuesta, compleja que lo es, pero me gustaría conocer en concreto si usted está de acuerdo en la defensa de la vida desde la concepción o de la interrupción posible legal del embarazo
es muy probable que llegue ya el tema a ser, digamos, federalizado. La propia Secretaría de Gobernación, la secretaria lo está poniendo en la mesa y me gustaría conocer su opinión. Y por último, el tema, y se me acabó el tiempo, voy a ser muy breve, en concreto una pregunta que le voy a hacer igual a las tres aspirantes, que tiene que ver con autonomía e independencia. El artículo 95 constitucional prohíbe incluir en las propuestas de terna del presidente ciertas personas que tienen ciertos cargos, entre ellos los secretarios de Estado. En las explicaciones del motivo de por cuál se hizo esa prohibición, se establece evitar un conflicto de interés ante la dependencia que tienen los secretarios de Estado del presidente de la República, y siendo el único vía para lograr ser parte de una terna la propuesta de parte del presidente de la República. A la Corte le toca interpretar el texto constitucional. Mi pregunta es si considera usted que el bien tutelado se acaba con el cargo específico de secretario de Estado o si aplica para otros cargos que también tienen dependencia y subordinación del presidente de la República. Y en concreto, y la misma pregunta para todos, si considera ya más en el término de ética o moral correcto o una injerencia del Ejecutivo el que personas que forman parte de su equipo de trabajo, en este caso un cargo, subsecretaria, titular de unidad o el que fuere, no estoy hablando de la persona, el cargo, se vayan directamente propuestas por ellos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Repito, la misma pregunta para las tres aspirantes, en casos ocupan cargos y en otros casos no, pero me interesa conocer la opinión. Mi respeto para su trayectoria y su perfil y felicidades por su trayectoria y por sus respuestas. Muchas gracias. Gracias, senador Cepeda.